Listo, estamos de nuevo. Volvemos a nuestro pizarrón. Ya nada más nos queda prácticamente sustituir en nuestra ecuación principal. Recordemos que nuestra ecuación principal, lo voy a poner aquí, entonces la rapidez va a ser igual a la derivada de la concentración de A con respecto al tiempo, y esta nos quedaba como que era menos K1 por la concentración de A, menos la K3 por la concentración de A por la concentración de R radical. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Y habíamos quedado en que después de todo lo que hicimos, esta es la principal, y habíamos visto que la concentración de R nos quedaba nada más como la K1 sobre la K3. Por lo tanto, sustituyendo CR, nos queda que la derivada de la concentración de A con respecto al tiempo no va a ser otra cosa más que la K1 por la CA menos la K3 por CA por K1 sobre K3, donde K3 con K3 se cancela y nos queda única y exclusivamente 2 K1 CA. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Entonces, podríamos decir que una K condicional va a ser igual a 2K1, y por lo tanto la rapidez no va a ser otra cosa más que nuestra K por la concentración de A. Sería de orden 1, ¿sí?, con respecto a la acetona. ¿Fácil? Sí. Sí. No, más o menos. Profe, Perfecto. ¿eso que es una KS? Así le puso KS. ¿Cuál, perdón? Ahí en K. Es que no entiendo qué le puso. ¿Esta de aquí? Ajá, sí. Ah, ya. La borro para que se vea mejor. Estoy poniendo una K prima, ¿sí? Estoy Ok. sustituyendo 2K1 por una K prima, nada más para que se vea más claro, Ok, sí. que sería la K Gracias. prima por la concentración de A. Es decir, resulta ser de orden 1 con respecto a la acetona, de acuerdo a este mecanismo de reacción. Pues de una vez que vamos encarrerados, ¿qué les parece si nos echamos otro? ¿Y ya esa es la expresión, profe? Sí, esta es la Ah, expresión de rapidez. Quedó simple, ¿no? ujú. Está fácil. Resulta Ok. ser de primer orden con respecto a la acetona. Pero ya lo demostramos a partir del mecanismo que se propone. Ah, ok. ¿Cómo es que se obtienen los mecanismos de reacción y cómo es que se proponen estas cosas? Bueno, experimentalmente tenemos nuestros datos de concentración versus tiempo de las especies involucradas. Experimentalmente, ¿se han puesto a pensar cómo se hace esto? Pues supongo que en el laboratorio y lo hacen repetidamente. Exactamente, por un lado, pero por otro debes de tener mucho cuidado de una, que tus análisis sean contundentes con respecto a las especies involucradas. Es decir, tienes que detectar especies, aunque sean por trazas. Pero también debes de considerar los tiempos a los que vas a tomar esas, esas muestras, y cómo le vas a hacer para poder controlar esos tiempos. Es decir, yo tengo mi sistema de reacción. Hay varias formas de hacerlo. Por un lado, puedes tener n sistemas de reacción idénticos, ¿sí?, y colocar
los reactivos al mismo tiempo, ir frenando cada uno de ellos. ¿Cómo los puedes frenar? Bueno, una que se hace muy fácil es bajarles la temperatura. Al tiempo T, yo lo coloco en nitrógeno líquido, si quiero en un baño de hielo súper frío, a modo tal de que se baje tal la temperatura, de que se frena la reacción y me dé tiempo a analizar todas las especies involucradas. Otro procedimiento que se utiliza normalmente en el laboratorio para definir esto es la dilución. Sabemos que si se diluye, la rapidez baja considerablemente y las especies solamente quedan suspendidas. Entonces, recuerdan que vimos la teoría de colisiones. Si está muy diluido, pues las colisiones no son tan frecuentes y por lo tanto se puede bajar la rapidez a tal grado de que no reacciona significativamente, porque siempre continúan, y ahí determinar las concentraciones. Otra forma de cortar la reacción es por el uso de secuestrantes o complejantes, ¿sí? Es decir, si yo sé que tengo por ahí alguna reacción, ¿sí? Dentro de mi reacción tengo algún reactivo que es susceptible de ser complejado por alguna especie y que ese complejo es muy estable, pues entonces agrego algún complejante, lo complejo y con eso suspendo también la reacción. Y la última, que sería de neutralización. Si acaso existieran especies ácido o base, yo al agregarle o un ácido o una base neutralizo la reacción y con eso suspendo la reacción. ¿Sí están de acuerdo? Ujú. Ya una vez que tenemos esos datos, que conocemos las especies involucradas, lo que resta es conocer y proponer el mecanismo. Este mecanismo que les puse hace rato, pues es uno que propone, ¿no? Ponen tantas etapas con esos pasos, donde si yo sumo todas las etapas me tiene que dar la reacción general. Y ensayo. Es decir, yo veo que cinéticamente los datos que encuentro corresponden con una reacción 1, de orden 1, así como la que encontré. Pues entonces, de acuerdo a ese mecanismo, cuando yo resuelva me tiene que resultar de orden 1. Si no me da de orden 1, tengo que modificar mi mecanismo siempre y cuando no cometa salvajadas de poner especies que no existen. Y tengo que ir proponiendo y viendo qué mecanismo es el que se ajusta a la cinética que yo tengo experimentalmente. Toda la cinética es experimental. Toda la cinética es experimental. No existe hasta ahorita modo de hacerlo de vía teórica. Aunque sí hay herramientas poderosas con respecto al estudio de los mecanismos de reacción que estudian los estados de transición energéticamente y se proponen mecanismos viables. A final de cuentas, tienes que compararlo con el experimental y se tiene que dar la respuesta experimental. ¿Sale? Dicho esto, pues vamos al siguiente problema, si están de acuerdo. Profe, o sea que siempre tiene que dar de orden, ¿no? No. Es lo que le digo. Tiene que ver su reacción y de acuerdo al orden con la que se ajuste su reacción, es decir, yo tengo, por ejemplo, A más B, que me da C más D, por ejemplo, ¿no? Sí. Hago mi experimento y veo que no nada más está A y B. Así es un paso elemental, si está de acuerdo. Sí, Pero profe. yo cuando analizo mi experimento, yo me doy cuenta de que existe Z, W y R, que son radicales, por ejemplo. Y aparte tengo por ahí una especie T. Esas son las especies que yo detecté. Bueno, pues de acuerdo a estas especies que yo detecté, yo tengo que plantear mi mecanismo. Yo puedo decir que primero A descompone a Z más W, por ejemplo, que son radicales. Y después W radical más B me va a generar R más T, por ejemplo, ¿no? Y así me voy haciendo mi mecanismo para que estas especies, en una secuencia lógica, me generen al final de cuentas mi reacción principal. Cuando yo tengo estas especies, ay, perdón, yo tengo datos, por ejemplo, de A,
contra el tiempo, que son mis datos cinéticos. Yo aplico la cinética y veo que me da, por ejemplo, de orden 2. ¿Sí está de acuerdo? Sí. Bueno, pero yo sé que tengo intermediarios. Entonces, todo este mecanismo me tiene que justificar al final de que yo encuentre mi cinética que debe de ser de orden 2, ya sea con respecto a A o que sea de orden 1 con respecto a A y de orden 1 con respecto a B, pero el mecanismo lo tiene que justificar. Ah, ok, ok. O sea, no es obligatorio que te dé de orden 1, puede dar de orden 1, de orden 2 o de orden fraccional. O incluso podría darte una mezcla, ¿no? Porque ya con estos mecanismos ya no tiene mucho sentido hablar del orden de la reacción porque nos puede dar, por ejemplo, una rapidez que sea, por ejemplo, puede quedar K1 por la concentración de A al cuadrado sobre K3 por la concentración de B al cubo, por ejemplo. O sea, ya no tiene mucho sentido. Esta forma de expresiones te puede dar en la cinética. ¿Sale? Ah, ok. Sí, profe. Ok. Y como se dan cuenta, pues aquí el orden con respecto a B ya es negativo. Ajá. Sí, profe, ya. ¿Ok? ¿De acuerdo? Gracias. No, de que al contrario. Entonces, ¿les dicto el texto para la siguiente? Sí. Sale. Entonces dice, en fase gas se está estudiando la descomposición del azometano. El azometano es CH3, 2, N2, para obtener etano y nitrógeno de acuerdo con la siguiente estequiometría, es decir, la reacción, ¿Para obtener qué, profe? etano y nitrógeno. Ah, gracias. Es decir, esta especie nos da el etano más el nitrógeno. Punto y aparte, cuando se realiza una reacción partiendo del azometano, puro, coma, los resultados experimentales indican que la formación del nitrógeno es de primer orden a altas presiones y de segundo orden a bajas presiones. Punto y seguido. Demostrar estos resultados, coma, considerando el siguiente mecanismo de reacción. Dos de azometano con una K1 que nos van a dar el azometano más A radical.
Ese es el primer paso. El segundo paso, A más A radical con una K2 nos va a dar 2A. Y el 3, el A radical con una constante K3 nos va a dar el C2H6 más el nitrógeno. Si se dan cuenta, el paso 1 y el paso 2 que nos están representando, ¿qué tipo de reacción es? De orden 1. Son reversibles, ¿no? Exactamente, es una reversible, ¿no? Nada más que la hicimos sesión extendida. Dice ahí, entonces, en el texto, que se observa que para la formación, ¿sí?, del nitrógeno, se supone que es de orden 1, ¿sí? A altas presiones y de orden 2 a bajas presiones. Por lo tanto, nos están pidiendo que desarrollemos la expresión de rapidez con respecto a la formación del nitrógeno. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Por lo tanto, nuestra expresión de rapidez con respecto al nitrógeno no va a ser otra cosa más que la derivada de la concentración del nitrógeno con respecto al tiempo, ¿sí? Aquí le vamos a poner menos. No, le vamos a quitar este menos. Déjenme quitarse. ¿Y en dónde aparece la concentración de nitrógeno? Pues nada más en La tercera. la tercera. Por lo tanto, y lo tenemos como producto, entonces va a ser la K3 por la concentración del nitrógeno. ¿No es cierto? Es con respecto a radical. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Y como ya tenemos aquí a radical, pues no podemos dejar la expresión de rapidez en función de especies intermediarias y tenemos que definir la rapidez con respecto a radical, va a ser igual a la expresión de a radical con respecto al tiempo, y esto va a ser igual a, la tenemos en la K1, ¿sí? Por la concentración de A al cuadrado. ¿Sí están de acuerdo? Cada uno de estos pasos lo consideramos elemental y en cada uno de los pasos el coeficiente estequiométrico coincide con el orden de la reacción. También lo tenemos en la K2. ¿Sí están de acuerdo? Pero acá está como reactivo. Entonces lo tenemos menos la K2 por la concentración de A por la concentración de A radical. Y también lo tenemos en la K3 como reactivo menos K3 por la concentración de A radical. Como sabemos, pues, que es una especie inestable, podemos aplicarle el principio del estado estacionario y por lo tanto su concentración con respecto al tiempo no variará y lo podemos igualar a 0. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ahora, si hacemos esto, tenemos en este término y en este término, tenemos la concentración de A radical. Podemos factorizar la concentración de A radical que multiplica A que tenemos aquí. Bueno, vamos a poner primero el primer término para que no nos hagamos pelotas.
Y tenemos que es la K1 por la concentración de A al cuadrado menos la concentración de A radical que multiplica a K2 CA. Porque tenemos aquí menos, entonces aquí se va a hacer más K3. Y esto es igual a 0. Ya tenemos A más B, que nos da 0. Despejando de aquí la A radical, nos va a quedar que es la K1 por CA al cuadrado sobre K2 CA más K3. Ya lo tenemos aquí. Y ya tenemos la concentración de A. Ahora sí, ya la podemos sustituir. La rapidez con respecto al nitrógeno, a que va a ser igual a la K3 por todo esto. Entonces nos quedaría como la K3 por la K1 por la CA al cuadrado sobre K2 CA más K3. ¿Sí están de acuerdo? Ujú. Vamos a analizar los dos casos. Nos dice que a bajas presiones, ¿sí? A bajas presiones o a bajas concentraciones, porque es igual, ¿no? La concentración de A es baja. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues si es muy baja la concentración de A, es decir, baja la presión, pues el término K2CA es muchísimo más pequeño que la K3. ¿Sí están de acuerdo? Si esto ocurre, pues este término de aquí es despreciable con respecto a este. K3 con K3 nos queda la unidad y por lo tanto a bajas presiones lo único que nos quedaría que sería la rapidez con respecto al nitrógeno va a ser igual a K1 por CA. ¿Sí están de acuerdo? ¿Y nos queda de qué orden? De orden 2. 2. Sí, ahora, cuando la presión es muy alta, ¿sí? Es decir, que la concentración de A es muy grande, se vuelve caso inverso. La K2CA es mucho mayor a la K3, es decir, este término va a ser despreciable y lo único que nos va a quedar, ¿sí? Sería K2CA entre esto. Este CA con este CA y lo único que nos va a quedar sería K3, K1 sobre K2 por CA. Podemos poner una K que sea igual a K3, K1 sobre K2 y esto va a ser una K por la concentración de A y entonces a altas presiones nos queda de orden 1. 1 de primer orden. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, ¿se comprueba o no se comprueba el mecanismo propuesto? A presiones bajas es de orden 2 con respecto al nitrógeno y a presiones altas nos corresponde de orden 1. ¿Sale?
Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Por qué le quedó, dónde quedó la K3 que corresponde abajo en donde nos dio de primer orden? ¿De primer orden? Ajá, en la K, uno que puso solo K3 por K1 entre K2. ¿Qué pasó con el otro término que teníamos inicialmente de K3, el de abajo? Este de aquí. Ajá, ¿por qué ya no Ah, apareció ahí? porque fíjese bien. A presiones bajas, la concentración de A es muy baja. Ujú. ¿Sí está de acuerdo? Y entonces este producto de K2 por CA, este, es despreciable, es muy pequeño con respecto a la K3. Es decir, todo este lo desprecio. ¿Sí está de acuerdo? Sí, Tenemos K3, K1, CA al cuadrado entre K3. K3 con K3 se convierte en la unidad. Y lo único que queda es K1, CA al cuadrado. ¿Sí lo ve? ok. Ujú. Y en B, profe, también desapareció, ¿verdad? En B es el caso inverso. Déjenme ver si lo puedo borrar. En B es el caso inverso. Es decir, como la presión es muy alta, la concentración de A es muy alta y el que se desprecia es K3. ¿Sí está de acuerdo? Ah, ok. Ajá. Entonces Entonces, ya por eso no este aparece. CA con este cuadrado se va. Y lo único que nos queda es K3, K1 entre K2. Es este término que multiplica CA, pero sencillo, o sea, de orden 1. Y podemos definir por qué son constantes. ¿Está de acuerdo? Ujú. Como son constantes, puedo yo agruparlas en una sola constante para que se vea más claro. Y puedo poner una K' con CA. Y entonces se cumple que es de orden 1. Ah, Serían ok. los dos casos límites, a altas presiones y a bajas presiones. Ujú. ¿Sí está de acuerdo? Sí, profe. Ahora sí. Gracias. No, al contrario. Gracias a usted. ¿Cómo vamos? Bien, profe. Perfecto. La vez pasada no les pasé lista. Ahora sí les quiero pasar lista si están de acuerdo. ¿Puedo? Sí, Sí, Órale. sí, profe. ¿Y nos echamos otro problema? sí. Sí. Vale. Ok. Entonces, Acuautla Varela, Presente. ¿y la clase pasada también entró? Sí, Ah, bueno, voy a confiar en usted. Me dicen gracias. quien haya faltado la clase pasada, me dice, no sea malo, por favor. Y si no, pues le pongo su asistencia. Aguirre Medina, Juan David. Déjeme ver. Porque siempre me ponen el chat. Déjame ver porque no puedo sacar mi chat. Ah, qué barbaridad. Ah, ya está presente, sí, ya lo vi. Presente. Déjenme volver a compartir la pizarra. Si es que se me complica mucho esto de leer chats y demás, pero bueno. Y la vez pasada pues no me dijo nada. Álvarez Pérez, Carmen Gabriela. Presente, profe. Gracias. Ángeles Lara, Sharon, Saraí. Presente. Gracias. Barrón Sánchez, Carol Georgina. Presente. Gracias. Castillo Sánchez, Abigail. Presente, profe. Gracias. Castro Aldama, Carolina. Presente. Gracias. Gracias. Cruz de la Cruz, Sharon. Sharon, manifiéstese. Flores Elizalde, Frida Pamela. Presente, profe. Gracias. García Martínez Enrique. Presente, profesor. Gracias. Garduño Moreno, Daniela Desiré. Presente, profe. Gracias. Grijalva Torres Vianey. Presente, profe. Yo sí falté el miércoles. Ande usted. Gracias. No, ¿de qué? Gracias, gracias. Landeta Lubiano, Liliana Alejandra. Presente, profe. Gracias.
López Rosales Víctor Kevin. Presente, profesor. Gracias. Malpica Recendis Gloria Fernanda. Presente. Gracias. Moreno Escobedo Viviana Isabel. Ponce Navarrete Patricia Jasmine. Modo. Ok. Rocha Velasco Rubí. Presente. Gracias. Sánchez Pliego Carla Jimena. Presente. Gracias. Sotelo García Carla Jennifer. Presente, profe. Gracias. Torres Espinosa Ruth Merali. Vivanco Delgado Patricia. Presente, profe. Ander, ya le había puesto falta, ya ve. Y Zabaleta Lemus Norberta Nayeli. Ok, de acuerdo. Terminamos. Listo, ya está. Nos quedan 7 minutos. ¿Planteamos el problema y nos volvemos a conectar? Sí, profe. Ok. Nuevo pizarrón. Vamos a poner este acá, este lado. Ok. Les dicto el problema. Este es un ejercicio propuesto del libro Ingeniería de las Reacciones Químicas de Levenspiel. Es el 2.6. Ok. Entonces, dice lo siguiente. Demuestre que el siguiente mecanismo de reacción, ¿sí? Y el mecanismo propuesto, para empezar, voy a borrar esto porque no me gusta de rojo, creo que se vería mejor de negro. Nos dice que es el... ¿Cómo dijo, profe? Perdón. Ajá. Demuestre que el siguiente mecanismo de reacción... Ok, la función. Gracias. Al contrario, gracias a usted. N2O5 en un paso reversible con una K1 y una K2 nos da el NO2 más NO3 y este es un radical, ¿sale? Y después este NO3 radical con una K3 nos genera un NO radical más O2. Y después este NO radical más NO3 radical con una K4 nos va a generar 2NO2. ¿Sí? Este es el mecanismo propuesto por Ock en 1947. ¿Sí? Puede explicar satisfactoriamente la descomposición de primer orden observada para el pentóxido de dinitrógeno, es decir, esta especie.
Profesor, ¿me podría repetir de dónde se quedó insatisfactoriamente? Por favor. Sí, claro que sí. Repito, todo este mecanismo propuesto por Fogg puede explicar satisfactoriamente la descomposición de primer orden observada para el pentóxido de dinitrógeno, para esta especie. Ok, gracias. Al contrario, gracias a usted. Entonces ya nos están diciendo que según tenemos que encontrar una reacción que sería de primer orden y la especie con la cual tenemos que trabajar es el reactivo. ¿Sale? Paso 1 para resolver, que no lo hicimos en el anterior, pero debíamos de haberlo hecho. Identificamos reactivos. Bueno, ya identifiqué aquí mi reactivo. ¿Sí están de acuerdo? Intermediarios. Si es que hay más de uno. Y pues sí, yo veo que aquí hay un intermediario, que es este mismo, y existe otro intermediario, que es este mismo, y acá vuelve a aparecer otra vez el intermediario. ¿Sí? Y hasta el último, nuestros productos. ¿Sí? El producto es el NO2, NO2 y el oxígeno. ¿Sí están de acuerdo? Ya está. Ya una vez que tenemos nuestros reactivos, nuestros intermediarios y nuestros productos identificados, debemos de saber en base a qué vamos a fundamentar nuestra ecuación principal de rapidez. En este caso, nos piden que la rapidez, ¿sí? Perdónenme. Sí, va a ser con respecto al N2O5. ¿Sí están de acuerdo? Pero para no estar poniendo tanta, porque va a ser difícil la concentración del N2O5, ¿qué les parece si hacemos la sustitución? Y terminamos la sustitución y nos conectamos a las 8:30, si están de acuerdo. Sí. Le vamos a poner a A como el N2O5, le ponemos a B, que sea el NO2C, lo vamos a poner como el NO3 radical, D, este tenemos que poner como radical, el D también va a ser radical, y lo vamos a poner como el NO radical, y vamos a poner a E, que sea nuestro oxígeno diatómico. Y vamos a reescribir estas ecuaciones. Ya me queda poquito, nos vamos a conectar por favor 8:30, ¿sale? Para no quedarnos a la mitad. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos ahorita.